Bueno, pues ahora soy Samuel Zamora y les voy a explicar el nuevo tema, el tema de 1.3.1 integrales de la forma diferencial de u sobre u, donde u es una función derivable de x. Entonces si u es igual a x, pues se puede, lo que están explicando aquí es que si u es igual a x, pues se puede aplicar directamente la fórmula sin tener que hacer cambio de variable. Solamente cuando u es igual a x. De ahí en fuera, u es una función derivable de x donde se puede hacer un cambio de variable. Es importante identificar u y este puede ser todo o solo una parte del denominador. Es lo que dice en esta parte, identificar u que puede ser todo o solo una parte del denominador. Entonces, dicho esto, voy a explicar un poco por qué la integral de un diferencial de u sobre u es igual a un logaritmo de u, un logaritmo natural. Si nos vamos a nuestro formulario de matemáticas, nos damos cuenta que la derivada de un logaritmo natural de u es diferencial de u entre u. Entonces, de aquí viene, porque cuando tenemos, porque cuando tenemos, por ejemplo, diferencial de u entre u, la integral es el logaritmo, pues porque es lo opuesto a la derivada. Entonces, cuando derivamos el logaritmo, obtenemos esta fracción. Entonces, cuando tenemos la fracción, el resultado es el logaritmo en una integral. Explicado esto, vamos a empezar con los primeros problemas, que es el problema número uno. Voy a, voy a resolver los impares de este tema y ya si ustedes desean practicar, pues realicen los pares. Entonces empezamos con diferencial de x sobre 2x más 4. Entonces recordemos que para poder aplicar la fórmula tenemos que tener la forma de tenemos que tener la forma de diferencial de u entre u. Entonces aquí tenemos pues un diferencial de x y aquí tenemos una fórmula un poquito más compleja. Entonces no tenemos todavía esta forma de integral. Entonces vamos a llegar a esa parte. Entonces vamos a tomar como cambio de variable todo lo que está dentro de estos paréntesis que acabo de dibujar. Entonces, pues sí, vamos a anotar aquí u es igual a 2x más 4. 2x más 4. Igual, cambio de variable, el tema anterior se deriva respecto de x, entonces tenemos que la derivada de u respecto a la derivada, bueno, respecto a x, voy a hacer un poco de zoom para que se vea mejor lo que estoy haciendo. Listo. Tenemos que pues la derivada de 2x es igual a 2 y la derivada de 4 pues es nada, es una constante y la derivada de toda constante es 0. Entonces, pasamos el 2 dividiendo y el diferencial de x multiplicando y nos da que diferencial de u entre 2 es igual a diferencial de x. Entonces vamos a reescribir la integral, pero ya con estos nuevos valores. Entonces en vez de nos queda si nos queda la integral diferencial de x, ya no vamos a anotar diferencial de x, vamos a anotar su valor. Diferencial de u entre 2 por u. Pues sí, por u. Entonces, ya que nos queda así, pues podemos sacar la constante, que aquí en este caso, como este 2 está dividiendo, lo podemos sacar afuera de la ecuación de la integral como un medio, porque pues está dividiendo, pasa igual, pero bueno, pasa multiplicando, pero no como 2 sino como un medio. Entonces tenemos un medio de la integral de diferencial de u entre u. Ya llegamos a nuestra forma que teníamos aquí. Entonces, ya que tenemos la forma esta, ya podemos aplicar la regla que acabamos de conocer. Entonces nos queda que la integral de esta función es un medio del logaritmo natural del valor absoluto de u. Aquí lo voy a poner un pelito. Logaritmo natural del valor absoluto de u más constante de integración. Ya nada más nos queda sustituir u. Entonces la respuesta nos queda, perdón, se desconectó la tabla. Nos queda la respuesta de que es logaritmo natural del valor absoluto de, ¿cuánto es? 2x más 4, 2x más 4, sí. El valor absoluto de 2x más 4 más constante de integración,
y es la respuesta que nos marca aquí el problemario. Aquí le tomé captura y aquí la puse nada más para confirmar. Un medio del logaritmo natural de 4 más 2x, que es lo mismo de 2x más 4, más constante de integración. Listo, podemos pasar al otro problema. Problema número 3, perdón. El problema número 3 nos dice que es 8x más 6 por 8x más 6 por 2x al cuadrado, bueno, entre 2x al cuadrado más 3x menos 2. Entonces, lo que podemos hacer aquí abajo, aquí, es, pues, trabajar con esto, nada más que, pues miren, sí, nada más que vamos a tomar como u todo lo que está aquí dentro del paréntesis, de ahí en fuera, pues, todo es normal. Entonces, trabajamos con la integral de 8x más 6 entre u por diferencial de x. Y empecemos así. Entonces u va a ser igual a 2x al cuadrado más 3x menos 2. Se desconectó la tablet, una disculpa. Ya la volví a conectar. Listo. Menos 2. Entonces, perdón. Entonces derivamos u respecto de x. Y esto es igual, 2 pasa multiplicando y se le quita 1. Entonces nos queda 4x y más 3. Es la derivada de 3x. Más 0, pero pues no se pone. Entonces nos queda 4x más 3. El diferencial de x está dividiendo, pasa multiplicando. 4x más 3 por diferencial de x es igual a diferencial de u. Este término, entre paréntesis, está multiplicando, pasa dividiendo, diferencial de u entre 4x más 3 es igual a diferencial de x. Perfecto, listo. Ahora vamos a sustituir diferencial de x, que ya obtuvimos su valor. Entonces, pues sí. Pero para poder eliminar, vamos a hacer un pequeño, vamos a reescribir el término de arriba. El término de arriba, si sacamos como factor común 2, nos queda 2 por 4x más 3. Entonces, pues vamos a escribirlo así. Entonces tenemos que esto es igual a la integral. Se desconectó, sí. Esto es igual a... Se volvió a desconectar. 1, 2, 3. No sé por qué se desconectó. Déjenme pausa el video para conectar. Listo, disculpen las molestias. Entonces ya, vamos a reescribir esta integral como factor común 2 que multiplica a 4x más 3 entre u, y vamos a escribir el valor de diferencial de x, que es diferencial de u, entre 4x más 3. Listo, ya vieron por qué cambiamos el término de arriba. Esto se elimina con esto y nos queda que todo esto es la integral de 2 diferencial de u entre u. Entonces el 2 es una constante, se puede sacar hacia afuera. Y entonces todo esto nos queda como 2 por la integral de diferencial de u entre u. Ya tenemos nuestra fórmula, pues, la forma en la que podemos integrar. Entonces ya que tenemos la fórmula diferencial de u entre u, integramos. El 2 se queda como constante y nos queda 2 por este logaritmo natural del valor absoluto de u más constante de integración. Entonces sustituimos u como paso final y la respuesta es igual a 2 por logaritmo natural, el valor absoluto de 2, si es 2x al cuadrado más 3x menos 2 más constante de integración. Y listo, eso sería la respuesta del problema número 3. La confirmamos aquí arriba. 2 por logaritmo natural de 2x al cuadrado más 3x menos 2 más constante de integración. Listo. Problema número 5. El problema número 5, déjenme ver si más para confirmar. El problema número 5 es un poquito más complicado
de lo que, de los otros dos problemas, pero no es nada del otro mundo. Aquí tenemos que hacer la división de, pues, de este término entre ese término, pero pues no es tan fácil, entonces vamos a dividirlo por el método de la casita, a ver si me sale. Tenemos x menos 2, bueno, ahí está la casita, 2x al cuadrado, 2x al cuadrado, más x menos 9, más x menos 9. Entonces, pues vamos a hacer el método de la casita. Aquí se divide, o sea, como cuando divides método de la casita en la primaria. 4 porque 4 porque número da 2 por 0, 4 por 0, no se puede, o sea, 4 por 0 es 0, se baja el 2 y se baja el 20, 4 por queda 5, 4 por queda 20, 5, es algo tonto, pero pues así se hace. 0, 5, 20, 4 por 5, 20, menos 20 y 0, y queda como residuo 0. Entonces es exactamente lo mismo para este tipo de ecuaciones. Bueno, para este tipo de divisiones así se hace. Entonces, a x, ¿cuánto le falta para llegar a 2x al cuadrado? Pues le falta 2x. Eh, x por 2x al cuadrado, por 2x es igual a 2x al cuadrado, menos 2 por 2x, menos 4x. Permítame. Ya, ya sé que me faltó. Aquí todo se le cambia el signo para restar. Entonces, x por 2x menos 2x al cuadrado. Ahora se le cambia el signo. Y menos 2 por 2x es menos 4x, pero aquí se le pone más. Se le cambia el signo, menos 4. Entonces, sumamos o restamos. Aquí se resta y aquí se suma. Aquí queda 5x. Y el menos 9 se baja, ¿verdad? Sí, el menos 9 se baja. Entonces, a x, ¿cuánto le falta para llegar a 5? Pues a 5x, pues 5. Entonces multiplicamos x por 5, 5x. Se le cambia el signo. Y menos 2 por 5, menos 10. Pero se le cambia el signo, más 10. Entonces sumamos o restamos, este se elimina y este se queda como 1. Este es residuo. Este es residuo. Listo. Entonces, podemos reescribir el residuo se debe de poner, perdónenme si me trabo, es que este tema no lo entendí muy bien, bueno, este método. Entonces podemos reescribir la integral como la integral de 2x más 5 y se tiene que incluir el residuo. Entonces el residuo se pone más 1 entre lo que estaba dividiendo, que lo que estaba dividiendo es x menos 2. Todo esto por diferencial de x. Entonces, eh, ok, esto es regla número 4 de las primeras reglas de integración. Vamos a separar la integral por partes. Vamos a integrar este término, y a este término es el que le vamos a aplicar el cambio de variable. Entonces vamos a hacer la integral bueno, ya vamos a sacar el 2 como constante, este 2, integral de x diferencial de x, más 5 por la integral de diferencial de x, más la integral de un diferencial de x entre x menos 2. Entonces, listo. La integral
de esto pues es x a la 1 aquí. Entonces tenemos 2 que multiplica a x al cuadrado entre 2 más 5x, que es la integral de esta. Y ahora sí vamos a hacer el cambio de variable. U es igual a 5 a x menos 2. Diferencial de u entre diferencial de x es igual a 1. Entonces, estas dos diferenciales se igualan. Diferencial de u es igual a diferencial de x. Y listo. Entonces, cambiamos los valores de las integrales. Y esto nos quedaría, bueno, a mí me falta un signo, perdón. Más la integral de... Permítanme. Sí. La integral de diferencial de u entre u. Y porque esto dijimos que es el cambio de variable que es u y diferencial de x es lo mismo que diferencial de u. Entonces, pues ya nada más nos falta así, sustituir el valor de u y ya. Entonces, este 2 que está multiplicando con este 2 que está dividiendo se eliminan. Entonces nos queda la respuesta es igual a x al cuadrado más 5x más el logaritmo natural del valor absoluto de nuestro cambio de variable, que en este caso es x menos 2, de x menos 2 más constante de integración. Y listo, esa es la respuesta al problema número 5. Y aquí está la respuesta. X al cuadrado, aquí está, x al cuadrado, más 5x, más el logaritmo natural de x menos 2, más constante de integración. Así se resuelve el problema número 5. Vamos con el que sigue. Problema número 7. Diferencial de x entre x por logaritmo natural de x. Entonces aquí lo que se hace pues es de que se toma el cambio de variable. Déjenme lo verifico. Sí, ya vi. Entonces, miren. Nada, déjenme bajo esto. Ahí a una altura considerable. Vamos a tomar como cambio de variable logaritmo natural de x. Entonces, u es igual a logaritmo natural de x. Y si vemos la regla para derivar, que la puse aquí al principio del tema, la regla para derivar un logaritmo, aquí, un logaritmo natural de u es pues la derivada del argumento de u entre u. Entonces, pues es lo que vamos a hacer acá. Me traigo el mouse, creo que lejos, ahí va. Vamos para abajo, aquí. Entonces es logaritmo natural de x, entonces la derivada de u respecto de x es, es la derivada de u, que en este caso es u, que la derivada de x, que en este caso es 1, entre x. ¿Sí? Entonces, pues aquí lo que hacemos es de que diferencial de x está multiplicando, que ya está dividiendo, pasa multiplicando, entonces nos queda que diferencial de u es igual a diferencial de x entre x, y la x está dividiendo, pasa multiplicando, entonces x por diferencial de u es igual a diferencial de x. Listo, ya sabiendo esto, vamos a sustituir. Entonces nos queda que es la integral diferencial de x, ya no lo vamos a anotar como diferencial de x, sino como x por diferencial de u, o diferencial de u por x es lo mismo, entre x por u. Entonces, el mismo término que está multiplicando y dividiendo se elimina. En este caso se elimina la... Ahí escribe una E. En este caso se elimina la x y ya nos queda nuestra integral de la forma diferencial de u entre u. Entonces aplicamos la fórmula que ya conocemos, que esto es igual al logaritmo natural del valor absoluto de u más constante de integración. Y la respuesta, sustituyendo el valor de u, es igual al logaritmo natural del valor absoluto de u, que en este caso pues es logaritmo natural de x. Es algo redundante, pero pues así es, del logaritmo natural
de x más constante de integración. Listo. Esta es la respuesta del problema número 7, que aquí está. Logaritmo natural del logaritmo natural de x más constante de integración. Vamos a hacer el problema número 9. El problema número 9 no tiene mucho chiste, déjame lo uso aquí. Más para que no se me vaya algún dato. Perfecto. Entonces, listo. También un tip que les doy es de que vean la respuesta que les da el formulario. Cuando no saben qué tomar como cambio de variable, por ejemplo aquí, seno y coseno, ¿cuál tomamos como cambio de variable? Si no saben qué tomar como cambio de variable, vean la respuesta del libro. La respuesta del libro, pues, siempre te va a decir qué usaron de cambio de variable. Te fijas, aquí está, logaritmo natural del valor absoluto. Si se fijan, déjenme me regreso, borro eso. Si se fijan, la definición para resolver la integral de u, bueno, de derivada de u entre u es igual al logaritmo natural del valor absoluto de u más constante de integración. Entonces, si la respuesta del libro es logaritmo natural de coseno de 2x menos 1 del valor absoluto, entonces nos están diciendo implícitamente que este valor tiene que ser u, porque así lo dicta la definición. Entonces, tomamos como, tomamos como u precisamente coseno de 2x menos 1, o nada más. Sí, nada más el coseno. Entonces, déjenme, le voy a poner pausa al video para buscar la derivada de seno y ponérselas de coseno y ponérselas en pantalla. Permítanme. Listo. Aquí están las derivadas de las funciones trigonométricas. En este caso vamos a tomar esta, la segunda, porque pues tenemos coseno de u o coseno de x, es lo mismo coseno de u, o sea, de un argumento. Y esto es igual a menos seno de este argumento por la derivada del argumento. Entonces, listo, ya con esto explicado, vamos a tomar como cambio de variable eh, u es igual a, permítanme, sí, u es igual a coseno de 2x menos 1. Déjenme el metonito porque a veces me tarda mucho explicando. Diferencial de u entre diferencial de x menos 1. Listo. Ahí está. Diferencial de u sobre diferencial de x. Entonces sabemos que la derivada de seno, según la definición que tenemos aquí, la derivada de coseno es menos seno del argumento. Entonces es menos seno del argumento por la derivada del argumento, que en este caso es 2. Entonces nos queda que derivada de u respecto de x es menos 2 ya como dando menos 2 seno de 2. Listo. Entonces, todo esto, diferencial de u, el diferencial de x se está dividiendo, pasa multiplicando a todo esto, menos 2 seno de 2x por diferencial de x. Todo este término está multiplicando, pasa dividiendo, diferencial de u entre menos 2 seno de 2x es igual a diferencial de x. Listo, ya que tenemos nuestro valor de u y nuestro valor de diferencial de x, vamos a cambiar la integral, a sustituir y a reescribir. Entonces todo esto nos queda como la integral de seno de 2x entre u por diferencial de x. Ok, ahí todavía no sustituimos nada. Esto lo vamos a cambiar, vamos a sustituir. Entonces nos queda que es la integral de seno de 2x por diferencial de u entre menos 2 seno de 2x y todo esto por u. ¿Sí? Entonces el mismo, voy a hacer un poquito. Ahí está. El mismo término que multiplica y divide, pues se elimina. Entonces aquí tenemos seno de 2x y seno de 2x multiplicando y dividiendo, entonces se elimina. Vamos a reescribir nuestra integral.
Esto nos queda en la integral de diferencial de u entre menos 2u. Entonces el menos 2 sale como constante porque es como tener menos un medio. Entonces tenemos menos un medio de la integral de diferencial de u entre u. Esta es la forma que ya conocemos, entonces la integramos. Menos un medio del logaritmo natural del valor absoluto de u más constante de integración. Entonces menos un medio, bueno, y ya nos queda la respuesta, que es menos un medio del logaritmo natural del valor absoluto de u, que en este caso u es coseno de 2x menos 1, coseno de 2x menos 1 más constante de integración. Listo. Todo eso es la respuesta y aquí está arriba. Menos un medio del logaritmo natural de coseno de 2x menos 1 más constante de integración. Listo, vamos con el problema número 11 y el último de este tema. Entonces nos queda que es 11 es igual a la integral de Euler a la menos 2x entre Euler a la menos x más 1. Otra vez, no sé qué tomar como cambio de variable, no sé, son dos problemas, los dos tienen Euler, los dos están elevados a un exponente. Fíjate la respuesta, la parte del logaritmo natural. ¿Qué tiene como cambio de variable adentro del valor absoluto? Tiene Euler a la menos x más 1, o sea, el denominador. Entonces vamos a tomar el denominador como cambio de variable. Entonces tenemos que el cambio de variable es igual a Euler a la menos x más 1. Entonces, la derivada de u respecto de x es igual. Euler a la menos x es, pues, la derivada es Euler a la menos x por la derivada del argumento, que en este caso es menos 1. Entonces nos queda que la derivada de u respecto de x es igual a menos Euler a la menos x. Y pues la derivada de más 1 no lo dije, pero pues es 0. Entonces ahí se queda. Entonces el diferencial de x está dividiendo, pasa multiplicando. No sé por qué lo volví a dejar aquí. Dividiendo. Está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces menos Euler a la menos x por diferencial de x es igual a diferencial de u. Este término está multiplicando, pasa dividiendo. Bueno, déjenme borrar eso porque se ve feo. Ese término pasa, está multiplicando, pasa dividiendo. Diferencial de u entre menos Euler a la menos x es igual a diferencial de x. Listo. Entonces, cambiamos nuestra integral. Nos queda como integral de Euler a la menos 2x entre u por diferencial de x. Sustituimos el valor de diferencial de x y nos queda la integral de Euler a la menos 2x. Diferencial de x vale diferencial de u entre u y... Espérame. Listo. Eh, sí, ya volví. Entonces, y sustituimos el valor de diferencial de u, que diga diferencial de x, que es diferencial de u entre menos Euler a la menos x. Entonces podemos sacar este menos de Euler como un menos 1 para nada más tener Euler positiva. Entonces nos quedaría como menos 1 por la integral de Euler a la menos 2x por diferencial de u entre u, bueno, lo voy a poner al revés, entre Euler a la x por, por u. Listo. Si se fijan, aquí ya se empieza a aparecer a la forma que buscamos, pero todavía no. Entonces, aquí todavía no podemos eliminar el problema porque este Euler a la menos 2x entre este Euler a la x, sí se puede. Se le quita, te queda Euler a la x, a la menos x. Espérenme, sí, según yo sí. No, déjenme verifico el problema.
Ah, ya vi por qué. Aquí me falta un signo. Listo. Entonces, cuando nosotros lo voy a explicar de este lado para que me entiendan. Cuando nosotros tenemos x a la m entre x a la n, esto es igual a x a la m menos n. Entonces, en este caso, nosotros tenemos x o Euler, es lo mismo, lo que voy a explicar son los exponentes, a la, voy a agarrar los puros coeficientes, a la menos 2 entre x a la menos 1. Entonces, al nosotros escribirlo así, nos tenemos x a la menos 2 menos 1. Entonces, este menos por menos se hace más. Entonces, menos 2 más 1, esto es igual a x a la menos 1. Entonces, ya que tenemos eso, eh, pues reescribimos la integral. Entonces nos queda como menos 1 por la integral de x a la menos x por diferencial de u entre u. Pero aquí tenemos un pequeño problema y es que nos quedó x a la menos x aquí en el numerador. Entonces tenemos que, mediante el cambio variable, encontrar Euler a la menos x. Afortunadamente lo tenemos aquí. Entonces nada más tenemos, por ejemplo, u es igual a Euler a la menos x más 1. El 1 está sumando, pasa restando. Entonces Euler a la menos x es igual a u menos 1. ¿Sí? Entonces, sí, listo. Entonces ya sabemos cuánto vale Euler a la menos x. Entonces lo sustituimos en la integral de este lado. Entonces nos queda menos la integral de Euler a la x, ya no, sino de que va a ser u menos 1 por diferencial de u. Todo esto entre u. Entonces nos queda, bueno, diferencial de u multiplica a ambos miembros de este paréntesis. Entonces nos queda diferencial de u, bueno, u por diferencial de u entre u menos diferencial de u entre u. Entonces vamos a integrar cada una. Aquí era menos también. Vamos a integrar cada una. Y pues este con este se elimina. Entonces nos queda que es menos u menos o bueno, no. Aquí es más. Porque este menos, esta integral negativa afecta a las dos. Entonces, como este término era positivo, se queda negativo y como este término era negativo, se vuelve positivo. Entonces, más menos u más logaritmo natural del valor absoluto de u más constante de integración. Sustituimos, sustituimos u y la respuesta nos queda como menos u es igual a Euler a la menos x menos Euler a la menos x más 1 más logaritmo natural del valor absoluto de Euler a la menos x más 1 más constante de integración. Esa es la respuesta del problema número 11 y lo podemos checar de este lado. Ah, no sé por qué hicieron esto así. Euler a la menos x. Les faltó el más 1. No sé. Ahí eso sería checarlo, pero pues en sí el 90% del problema está bien, entonces pues está bien. Entonces, sí, listo. Entonces aquí se terminaría el problema, bueno, el tema de 1.3.1 de integrales de la forma diferencial de u entre u. Espero les haya servido, les haya gustado. Dejen comentarios, sugerencias, cualquier cosa que pueda hacerme mejorar. Y los veo en el siguiente tema. Un saludo, que estén bien. Buen provecho para los que estén comiendo algo. Y nos vemos en la próxima. Un saludo.